Muy buenas noches a todos. Estamos agradecidos a Dios porque podemos tener nuestro programa En Familia, que es un programa diferente, es un programa en el que dialogamos en familia, de una manera informal sobre el tema que tenemos estudiando en este mes de abril. Así que agradezco hoy la presencia de nuestro pastor de jóvenes, Pastor Mireles. Bienvenido, ¿cómo estás? Pastor, gracias, hermanos, feliz sábado. Y Pastor Irving, gusto de verte de nuevo. Muy feliz, Pastor, porque Gracias. Estamos tocando un tema que, bueno, hoy culmina, ¿verdad? Así que lo vamos a repasar, vamos a aprender de él y vamos a mejorar. Sí, nos queda esta semanita para terminar de estudiar este lindo tema. Así que el invitado especial de esta noche, el pastor Irving Pineda, quien nos acompaña hoy, él está acá en el área con nosotros, nos apoya como pastor laico en el grupo de Lócar y en el grupo de Taylor, así que ahí hay bastante trabajo, pastor. Bienvenido. Gracias, mi pastor, gracias. Un gusto, hermanos, Dios les bendiga. Pues aquí estamos listos para estudiar este tema y hemos invitado a nuestros pastores acá para que nos ayuden, porque es importante para nosotros acá en nuestra iglesia, en nuestra área de Austin, pero pues primariamente nuestro distrito, que sigue creciendo, ¿verdad? Es muy importante que conversemos en familia acá sin presión, pero compartir un poquitico qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que necesitamos aprender como iglesia también acerca de el propósito por el cual existe la iglesia adventista. Así que ya les suelto la primera pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito por el cual existe la iglesia adventista? ¿Con qué propósito Cristo fundó la iglesia? Pues ya lo dijo el voto de los 10 mayores, la segunda parte, ¿no? Predicar la obra del evangelio y que sea a todo el mundo. Siempre se decía en esta generación, pero en esta generación es transitiva. Entonces, que se predique en mi generación. En mi generación. Pastor Mireles. Gracias, Ok. Pastor Irving. Pues mire, Pastor, hermanos, de una manera muy general, pienso de que la iglesia por toda la historia ha tenido un propósito general, pero en esos tiempos ahora el propósito es más enfocado. Cuando nosotros leemos Hechos 2:42, dice, hablando de la iglesia apostólica, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que solo en este versículo tenemos unos conceptos generales de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el enseñar la doctrina bíblica, el proveer un lugar de compañerismo para los creyentes que estamos haciendo justo hoy, celebrar la Santa Cena del Señor, o sea, recordar que Cristo murió por nosotros por esas actividades, y el orar. Creo que eso encierra un poco el propósito general, pero yendo a la pregunta que usted dice, el propósito específico de la iglesia adventista es algo que llamamos la verdad presente. Es un evangelio completo, un evangelio eterno, que, me redirijo a lo que dijo el pastor Irving, es una predicación de una verdad que ha estado oculta, perdida a las personas antes de la venida de Cristo Jesús por segunda vez. Ok, así que básicamente, de acuerdo a lo que estamos comentando, tiene que ver mucho con el enfoque en la predicación, ¿verdad? La predicación del evangelio, el evangelio eterno, ¿verdad? Sobre todo que la iglesia adventista es presentada en un momento oportuno del tiempo del fin. Momento profético. Momento profético, gracias, pastor. Dado que, y nosotros debemos de ser conscientes de eso. Como pastores somos conscientes de esta situación, pero ¿qué hay de nuestros hermanos? ¿Qué hay de las personas que nos ven en las redes sociales? ¿Son conscientes de este gran encomienda que nos ha dejado el Señor? Es una pregunta que yo me la hago diariamente. Bueno, pues entonces me viene a la mente otra pregunta, o sea, apretando un poquitico más la tuerca, ¿no? Hablamos de que la iglesia tiene el propósito de predicar. Vamos a regresar a eso, pero ¿cuál es el propósito de predicar? Justamente. ¿Para qué? Sí, justamente. ¿Quiere hablar? Antes de que... Después de usted, pastor. No se Gracias, peleen, no se gracias. peleen, ahí- Yo sé. Pues justamente
¿Cuál es el propósito? Alcanzar a la mayor cantidad de personas posible en el menor tiempo posible. Ahora que estamos dentro del área y alcanzando de predicar a otras personas, es bien interesante cómo muchísimas personas ni siquiera conocen de la iglesia adventista. Entonces es un desafío muchísimo más grande para nosotros predicar con más fuerza y transmitírselo justamente a los hermanos. Creo que el tema de hoy, hablando de lo que usted dijo, pastor, el tema de este mes de la iglesia con propósito, creo que nos hace recordar el enfoque tan importante que tenemos que tener cada miembro de la iglesia, de entender que la iglesia adventista tiene que tener un propósito. No podemos ser tan rutinarios o monótonos de perder la idea de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser intencionales. Y dentro de esa intención tenemos que usar la manera que Dios nos dio para dar a conocer este mensaje que alguna vez tocó nuestro ser. Es un mensaje de amor, un mensaje completo. La gente está muriendo sin entender un mensaje tan hermoso. La gente en todo el mundo se va de esta existencia sin darse cuenta de que la vida, el mundo corrompió la imagen de Dios, y aquí está la iglesia adventista proféticamente restaurando esa imagen de Dios, que Dios es amor, Dios no quiere que nadie se pierda más que todos vengan a la vida eterna, y la iglesia adventista vino con una responsabilidad. Creo que más de sentirnos así como orgullosos de tener algo, creo que es una responsabilidad. Usted, yo, todos nosotros no hicimos nada para estar aquí, fue por la gracia de Dios, y esa gracia viene con una responsabilidad de predicar a un mundo que está pereciendo un mensaje de vida, que es el mensaje completo de la redención, no solamente una fracción, no solamente la mitad, sino completo. Por eso, como usted dijo ahorita la pregunta, ¿será que como miembros de iglesia conocemos el propósito de nuestro existir? Importantísimo, ¿verdad? Muy importante. Por eso me preguntaba, ¿no? Ok, tenemos un propósito como iglesia que es predicar, pero el fin es solamente predicar, o hay algo más. Por eso me gustó como mencionaste ahorita, pastor, el asunto de que Dios quiere transformar o restaurar en el hombre la imagen de Dios que perdimos. O sea, que ahí como que vamos llegando a cierta intención, ya que mencionaste también, ustedes mencionaron sobre trabajar con una intención. La iglesia tiene esa intención, ¿verdad? Si vamos en lo correcto, esa intención de que restaurar en el hombre la imagen de Dios que fue perdida producto del pecado, ¿verdad? ¿Vamos por ahí bien? Claro, claro. Okay. Yo tendría un versículo para eso, pastor. A ver, ayúdanos. Mire, en Santiago 1:27 nos enseña que hay más de una manera de predicar. Muchos cuando escuchan predicar piensan que es vocalmente. Pero miren lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la prédica más grande que podemos dar es el ejemplo a un mundo que ya vive sin la moralidad y el sentido de lo correcto y lo incorrecto. El propósito enfocado que tenemos no solamente tiene que ser vocal, porque en esta vida ya tenemos tantos ejemplos, pastores, de que lo vocal fácilmente se puede contradecir con las acciones. Se llama hipocresía. Pero la iglesia adventista no fue llamada a ser hipócrita. Fue llamada a predicar verbalmente aquellas palabras de vida, pero también, como dice Santiago 1:27, con acciones de buenas obras. Que sin ellas, la fe, ¿qué es? Muerta. Claro. Ok, entonces quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que jugar un papel en esta misión, en este propósito. ¿Quiénes de la iglesia son parte de este papel? ¿Cuántos de los hermanos de la iglesia deben ser parte de cumplir ese propósito de la iglesia? Pues justamente todos. Cuando solamente los líderes trabajan, difícilmente se alcanza una meta. Pero cuando cada miembro está enamorado de Cristo Jesús, cuando cada miembro decide compartir lo que Cristo ha hecho por él,
más personas van a ser alcanzadas, porque no nos podemos quedar callados. Bueno, eso es como yo lo veo, ¿no? Definitivamente no nos podemos quedar callados. Y justamente nuestras acciones tienen un eco muchísimo más amplio que nuestras palabras, lo que decía el pastor. Pero, por ejemplo, ayúdenme, ¿cómo podemos nosotros lograr que un hermano de la iglesia que no tiene el don de predicar, de hablar en público, cómo él puede ser parte de esto? ¿Qué puede hacer? Yo creo que aquella persona, pastor, que fue tocada al corazón, que Jesús le cambió, y él puede compararse a la vida antigua que tenía, llena de preocupación, llena falta de paz, de angustia, y ahora se compara con la vida nueva, llena del Espíritu Santo, llena de salvación, de alegría. Esa persona, aunque no tenga el don, digamos, elocuencia vocal, o que no tenga la facilidad de palabras o de tratar de personas, una persona que está enamorada por Cristo y lo que Cristo hizo en él, no hay nada que sea para esa persona como obstáculo de que de alguna manera predique ese amor a otras personas. Así que ya que yo creo que primero tenemos que referir a que tenemos que recordar nuestro primer amor. Eso es bíblico. Claro. Y recordando el primer amor, la persona, los pastores ayudamos, los ancianos ayudamos, pero creo yo que la persona automáticamente va a buscar maneras que hasta ni ella creía que era posible para compartir aquello que recibió. Lo hacemos cuando encontramos un buen restaurante, cuando nos divertimos en alguna plaza o un hotel que nos gustó. ¿Por qué no lo vamos a hacer con el milagro que Dios hizo de cambiar nuestro corazón? Así que enamorarse de Jesús, recordar lo que Jesús ha hecho en el pasado y traer ese primer amor a flote. ¿Cómo se puede traer ese primer amor a flote? Claro, y yo agregaría algo más. Hace tiempo se contaba una historia acerca de una hermana que ella no sabía leer, pero ella le encantaba venir a la iglesia y ella escuchó justamente lo que decía el pastor Mireles, cómo predicar con lo que tienes a la mano. Ajá. Entonces ella hacía pan, se lo regalaba a personas que estaban pasando situación, alguna necesidad. Y entonces cuando la persona una y otra vez la visitaba, iban y platicaban con ella, ella le decía, vamos a la iglesia. Era lo único que le decía, vamos a la iglesia. Y los traía a la iglesia y ya se los decía, se lo daba al primer anciano, le decía, yo no sé de Biblia, pero ustedes sí. Así que ya ustedes se hacen cargo. Entonces, bien interesante. Aquí, ¿cómo podemos ayudar en la iglesia de Rambert? Está el fútbol. Podemos estar ayudando los miércoles. ¿Qué otras formas con ayudar a una persona? El otro día estábamos con el pastor Adiel y andaba yo en un área y me topé un señor. El pastor se recordará que le hablé por teléfono al pastor. Le dije, oye, ¿sabes qué? El hombre no tiene dónde quedarse esta noche. ¿Qué hacemos? Y el pastor me dijo, hay una casa que al parecer, ¿cómo se le llama, pastor? La casa esta... La casa de refugio. Casa de refugio. Y lo enviamos para allá. Pero algo que me dijo el muchacho, me dijo, si tú eres misionero, me tienes que ayudar. Entonces, le recordó el mismo. El mismo, ¿no? Entonces es bien interesante, no solamente con lo que predicamos, sino con nuestras acciones. O sea, que hay muchas oportunidades de hacer lo que ustedes mencionaron, compartir el evangelio, predicar. Predicar no es solamente hablar, sino, como ustedes mencionaron, cuenta tu historia. Contar el testimonio, ¿no? De cómo te fue en tu vida, cómo era antes, qué pasó cuando conociste a Cristo. Y nadie puede contradecir. Y ahora, nadie te puede, y eso no lleva no hay que ir al seminario para contar una historia, pues. Claro. Cualquiera ve algo que sucede en la calle y ya estamos contándole enseguida, oye, ¿qué pasó esto? Así mismo con nuestra experiencia. Otras cosas, como ustedes mencionaron. Me encanta que pongamos esos ejemplos. Y si tienen algún otro en la mente, podemos compartirlo, porque a veces nuestros hermanos, algunos quizás recién bautizados o de los que no están tan activos, de repente dicen, pero ¿qué puedo hacer? No tienen idea y nosotros podemos ayudarles a ponerle alguna idea en la mente sobre ayudar, ya sea en el food bank, con los vecinos. No sé si tiene alguna otra idea. Es, pastor, básicamente el principio que viene en Éxodo 4, cuando un hombre que iba a ser el libertador de todo un pueblo dijo, soy incapaz, no tengo el don, me niego a hacerlo porque tengo miedo. Moisés, ¿no? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano?
una vara, un palo, y que ¿para qué va a servir? Claro. Y la pregunta a los hermanos es, ¿qué tienes en tu mano? Mm. Puede que tú pienses que es inservible, que en tu mano estés cargando un pasado tal vez con traumas o con inseguridades, que esas inseguridades te evitan hacer contacto tan fluido con las personas, pero Dios te dice, lo que tengas en tu mano, sean traumas, sean dificultades, sean pesares, sea esto, lo otro, sea cosa positiva o negativa, yo lo puedo usar. Puedo hacer una liberación masiva con eso. Solo tenemos que entregar esas cosas pequeñas o grandes a Dios y pues Él va a hacer la diferencia. La voluntad que uno tiene para dejar cualquier cosa delante de Dios y luego Dios trabajando con eso que uno dejó es la ecuación perfecta para los milagros, para la transformación de corazón de personas que nos encontramos al diario vivir. Ahora les tengo una pregunta, una preguntita difícil. Así que Listo, pastor. ahí les va. Cuando predicamos, compartimos, contamos nuestra historia o usamos cualquiera de estos métodos para compartir el Evangelio, deberíamos hacerlo con el propósito de que la persona que nos escuche se convierta en miembro de nuestra iglesia, o nos conformamos con que esa persona sea salva aunque no sea miembro de la iglesia. ¿Cuál debe ser la prioridad entre estas dos opciones? Durísima, ¿no, pastor? A ver. Sí. Durísima. Sí, es bien interesante porque ya lo dijo el NG de White, ¿no? En el método de Cristo. ¿Cuántos de aquí se saben el método de Cristo? Buenísimo. ¿Cuántos levanten la mano? No se los voy a preguntar, solamente para saber. ¿Cuántos se saben el método de Cristo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Y el método de Cristo dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para la salvación de las personas. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles un bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y después les decía, seguidme, no antes. Wow. Como adventistas... Como que andamos al revés, yo creo, ¿no? Sí, definitivamente. Como adventistas, muchas ocasiones. Primero los queremos hacer guardadores del sábado, después adventistas, después que se enamoren de Jesús y a lo último, Amigos. los amigos. Ya. Y es completamente al revés. Primero, hacerlos nuestros amigos, después que se enamoren de Jesús, después, ¿qué más? ¿Cómo? Aceptar a Cristo, claro, y al final que guarden el sábado. Pero justamente esa es una parte importantísima. Es sumamente importante. Se hizo una encuesta de las personas que llegan a la iglesia adventista y cómo es que permanecen. Se necesitan por lo menos 5 amigos en la iglesia para que permanezcan. Aquí tenemos un montón. Podemos tener amigos. Pero aquella persona que viene llegando, justamente hay que hacer amigos. Pastor Mireles. Totalmente, para complementar lo que dijiste y no repetir cualquier punto que dijiste porque fue muy acertado. Yo veo como algo muy positivo que la iglesia adventista tiene como creencia oficial que uno no tiene que ser exactamente miembro de la iglesia para eventualmente alcanzar la salvación. Pero a muchos les gusta quedarse así. Qué bendición tener una organización levantada por Dios mismo que enseñe doctrinas bíblicas, que tenga la manera más acercada a una fe apostólica y pura como la iglesia adventista, con sus errores, sus cosas, pero que fue levantada por Dios mismo. Así que las personas no se salvan exclusivamente por atender a esta iglesia. Claro. Hay muchas personas dentro de la iglesia, dice la señora White, que incluso tendrán la desdicha de no alcanzar la salvación, pero creo que esa es una motivación muy grande para cualquier persona que esté escuchando de formar parte de esta congregación, a bautizarse, porque en el bautismo está el perdón de los pecados, la ceremonia pública para aceptar a Cristo, y de la manera más fácil de hacer los pasos escritos en la Biblia para alcanzar la salvación y de permanecer en Cristo. Qué manera tan bonita de permanecer en Cristo, con amistades que tienen la misma fe, con personas que van en la misma dirección,
caminando a la misma meta, ayudándonos en esta carrera de vida si alguien se trompieza. Comparen eso con la dificultad de estar fuera, tratando de cargar los problemas propios, la consolarse propiamente, y cuando uno cae, ¿quién lo levanta? Así que las dos cosas son posibles, pastor, creo yo, pero qué bendición tenemos de formar parte de esta congregación. Amén. Sí, la verdad que, oye, la verdad que estos muchachos están bien afilados. Ahí pretendemos, pastor. Qué bien. Me gustó porque como que todo es parte de un proceso Sí. que muchos le llamamos el discipulado. El discipulado es un proceso completo que incluye, como ustedes mencionaron, desde la amistad hasta el bautismo, Y más allá. y que la cadena siga, se repita, Claro. ¿verdad? Que Claro. se repita. Y yo creo que es algo en lo que nosotros como iglesia adventista necesitamos aprender, Sí. porque lo conocemos, pero no lo hemos aprendido, porque hasta que no lo practiquemos no podemos decir que lo aprendimos. Pero es un proceso que cuando lo hacemos en el orden correcto, entonces nos enfocamos en que nuestra prioridad no debería ser, y fíjense, esto lo digo con toda responsabilidad, a pesar de que como pastor de iglesia me interesa que la iglesia crezca, pero más me interesa que crezca el reino de Cristo. Claro. No, Totalmente. no la iglesia, sino el reino de Cristo. Me gustaría que todos sean miembros de la iglesia, pero me gustaría más que todos, aunque no sean miembros de la iglesia, sean parte del reino de Cristo. No sé cómo lo ven ustedes. Hay una historia A ver. en el devocional que cuento para los jóvenes de un misionero que llegó en un lugar donde era desierto, la gente ruda, mala, y le dio un folleto a un amigo de una tienda que lo tiró a la basura. Una persona lo recogió de la basura y hoy es un área totalmente adventista por ese folleto. Wow. ¿Cuántos errores hemos escuchado de testimonios de pastores que el error más grande que hacen es que porque no van a ver ellos un resultado inmediato en su congregación, deciden no ayudar a la persona? Uno no sabe cómo Dios está moviendo las cadenas detrás del escenario, ¿verdad? Y hay tantas historias de personas que rechazan ayudar a alguien porque no van a ver el resultado hoy, porque la persona no se va a bautizar en su iglesia, porque viene de pasada y ya nunca los va a volver a ver. Pero creo que como miembros de la iglesia, como ancianos, pastores, tenemos que ampliar el reino de los cielos sobre toda cosa, y ampliando el reino de los cielos, la consecuencia va a ser que la iglesia de Dios va a ser ampliada también. Así va la prioridad, pienso yo. Yo estoy de acuerdo. Claro, Me parece que hombre, si todo Austin se gana para el cielo, pues yo creo que la mitad por lo menos va Claro, a ser las miembro de la consecuencias se van a iglesia. ver, Claro. Claro, es un resultado natural. Y en esto me viene a la mente cómo funcionaría el proceso natural de crecimiento de la iglesia. Ayúdeme con esto. Siento que la iglesia es un organismo vivo. Si lo tomamos, digamos, pensando en que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, por tanto la iglesia es un organismo vivo. Un organismo vivo se mueve, es un movimiento, la iglesia adventista es un movimiento, pero también crece de manera natural y se reproduce. Se multiplica, Se claro. multiplica. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué algunas iglesias no crecen de manera natural? ¿Qué puede estar faltando? Yo tendría una muy dura, si no quieres decir algo tú Adelante, primero, adelante. pastor. Adelante. Hermanos, con su permiso. Miren, como pastor de jóvenes hay una estadística que me impresionó. Y antes de decirle la estadística, me gustaría preguntar con levantamiento de manos, ¿cuántos aquí somos padres? Bastantes, ¿verdad? Y pues, querido pastor, Casi, próximamente, casi. Ya con el casi, favor de casi, Dios, casi. Amén. bastantes padres. Ahí les va la estadística. Estamos hablando del discipulado, de una manera que dejemos un legado, que nosotros podamos, que nos vayamos y la iglesia siga funcionando. Amén. ¿Qué manera es la más eficiente para nosotros dejar un legado? ¿Será que es tocando puertas y convirtiendo a muchas personas? Yo creo, hermanos, que es por nuestra descendencia. Y ahora,
¿no se han puesto a pensar por qué las iglesias hispanas tienen un problemita ahí con la descendencia quedándose en la iglesia? Yo les dije que iba a ser un poco incómodo, pero manténganse, hermanos. Adelante, adelante, Miren, de frente. Es un problema. Los jóvenes crecen, pasan muy fielmente su tiempo en la iglesia, cumplen 18 años, se van a la universidad y de ahí a dónde se van después. Tal vez a una iglesia americana o tal vez a nada. La estadística: 75% de los jóvenes de 18 a 29 años se fue de la iglesia y solo el 25% se quedó. ¿Por qué se quedó el 25%? Ahí les va. ¿Será que la razón es porque se quedaron porque el pastor era buena onda o teníamos servicios chéveres por las cosas del hogar? Wow. Repita eso, por favor. Repita, pastor, eso. Claro, pastor, mire. Porque eso me parece muy importante. El 25% de los jóvenes que se quedaron, del 100% y el 75% se fue, el 25% que se quedó, no fue porque la influencia del pastor, no fue por un servicio interesante, no fue porque la iglesia hizo revueltos de arriba para abajo para que el joven se sienta cómodo y estar feliz en la iglesia, fue por las cosas que vinieron desde el hogar. Miren la estadística. Wow. De los 25% de los niños que se quedaron, 5 de 7 días, o sea, la semana tiene 7 días, 5 de esas noches, ellos tuvieron cena con sus papás. Imagínense, con 5 noches que usted tenga cena personalmente con su hijo, él ya va a pertenecer más probablemente a ese 25% que se queda. Luego, ese 25% servía con su familia, o sea, no solamente ellos, con su familia, un ministerio. Un ministerio junto con su familia. Tremendo. Luego, tenían una experiencia espiritual en la semana, en su casa durante la semana, tan siquiera una. ¿Cuántos cultos familiares usted tiene en la mañana o en la tarde con sus hijos? Luego, fueron confiados con una responsabilidad en un ministerio a una edad corta. Luego, tenían al menos una persona que era como un mentor espiritual, que era además de sus padres y sus madres, como el pastor, un anciano, un amigo, un mentor. Y finalmente, bueno, se enfocaban en cosas del hogar. Así que creo que hay muchas personas que quieren ver un resultado ferviente con los jóvenes, que de acuerdo a lo que en la directiva movamos o en la iglesia movamos, haya una explosión feroz por los jóvenes de querer estar con Dios. Pero creo que todo esfuerzo es vano. Si entienden lo que estoy diciendo, pastores y hermanos, todo esfuerzo sería vano y el discipulado se corrompiera si no empezamos por nuestros hogares. Wow. 5 cenas de 7 a la semana y Impresionante. ese cuartito de jóvenes que se queda va a ser su hijo. Y qué mayor discipulado, ¿no? ¿Cuántos hijos tenemos cada quien, pastor? No, 1, imagínate. 2, 3. Mínimo. Personas Claro. seguras que se van a quedar. Totalmente. Definitivamente, interesante la estadística. Wow, y me llama la atención porque es serio, es serio. Todos nosotros como padres, a todos nos preocupa cuando nuestros hijos alcanzan la adolescencia. Sí. Porque llega el momento en que ellos comienzan a tomar sus decisiones propias. Y aquí hay algo importante. Es posible y puede pasar que un hijo con el que se haya hecho todo correctamente, cuando alcance su mayoría de edad, puede tomar la decisión de alejarse de Dios Totalmente. e irse de la iglesia. Es posible, pero la diferencia es las probabilidades. Las probabilidades bajan. Claro. Porque es un crecimiento natural. No se trata de una varita mágica de qué puedo hacer para de manera mágica hacer que mi hijo le guste la iglesia. No se trata de eso. Se trata de un crecimiento natural. Es como cuando siembro una semilla. Si yo siembro un campo de semilla, ¿qué porcentaje de esa semilla va a producir? Probablemente alguna semilla no va a producir. Pero si yo sigo el curso natural de la vida con la semilla, si yo cuido de las plantas desde la semilla, le quito las malas hierbas y la cuido, yo no voy a lograr el crecimiento de esas plantas. Ellas van a crecer solas y va a producir sola. No porque yo hice algo mágico, yo sencillamente le creé un ambiente
apropiado para el desarrollo natural. Y es importantísimo. Y creo que es lo mismo. Creo que es muy importante recalcar eso, y gracias, pastor, por complementar, porque podrá que aquí me está escuchando un padre que está en esa situación y se siente culpable. Me dieron la fórmula de por qué fracasé. Pero cada ser humano tiene su mundo. El mundo está lleno de filosofías, doctrinas, confusiones, así que no es algo exacto, ni yo estoy tratando de decir de que si tienes un hijo que está en malos caminos es porque fallaste. Muchas veces uno puede dar todo de sí y las cosas de la vida pasan. El Espíritu Santo trabaja y las cosas pueden mejorar o no pueden mejorar, pero estamos hablando de estadísticas. Claro. Que la estadística sube demasiado si se practican estos asuntos. Justamente, mientras el pastor Miguel les estaba hablando acerca de esto, me acordé de mi experiencia personal. Cuando yo estaba chico, algo que recuerdo siempre de mi papá es que lo primero que yo escuchaba al despertar en la mañana era a mi papá cantando todas las mañanas. Wow. Lloviera, tronara, relampagueara, siempre mi viejito chulo estaba y lo está haciendo. Amén. Entonces, Aleluya. es bien interesante porque ustedes saben, en los países donde la mayoría de nosotros nos criamos, por ejemplo, México, no tenemos las comodidades que tenemos aquí. Entonces, allá en nuestra casa, de la sala a donde yo dormía, solamente era una cortina que separaba. Entonces, mi papá intencionalmente levantaba la cortina, se ponía a cantar, a orar y a leer su Biblia. Y cuando yo despertaba, yo quería ir corriendo a ver a mi papá. En automático, en automático. Mi mamá, del otro lado de la moneda, decía, otra vez está el jilguerillo cantando. Era todas las mañanas que decía eso mi mamá. Entonces, me hizo recordar, ¿por qué? Porque cuando yo me fui de la casa a estudiar, si yo no estudiaba mi Biblia en la mañana, sentía que el sol no me calentaba. Y tenía que sentarme un momento a pasar tiempo con el Señor. Wow. Entonces, es bien interesante. Después en la universidad, unos maestros nos dijeron que intencionalmente, siempre recuerdo al pastor Mireles cuando dice, intencionalmente hay que sentarse frente a los hijos y leer la Biblia, cantar y orar. Y difícilmente los hijos van a tomar otros caminos. Ahora de grande yo le dije a mi papá, ¿tú querías que yo fuera pastor? Me dijo, sí. Dije, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque una vez, dice, escuché a un hermano de iglesia que se predica con las acciones. Así mismo. Amén. Dije, wow, tremendo. O sea, antes de hablar de cualquier tipo de discipulado, pastor, creo que tenemos que abordar ese tema. Ese es el Porque primero. es el discipulado más importante. Si no tenemos esa base, creo que estamos hasta un poco invalidados de ser discípulos. Sería muy duro decirlo, ¿no? Pero ¿cómo buscar fuera de nuestros hogares cuando en nuestras casas las personas que más podemos nosotros influenciar son descuidadas? Es la mayor amonestación que yo me veo amenazado como futuro padre. Ya soy padre, pero de un niño que ya tenga conciencia. O sea, Claro. es temoroso, ¿no, pastor? Es difícil, pero antes de crear un discipulado de personas que van a seguir el legado de uno con la fe, creo que lo más importante es enfocarse en lo que Dios le encomendó a uno. Y ese es el peligro que corremos los pastores, pero no solo los pastores, Todos los los ancianos, los líderes de la iglesia, que son muy celosos, son muy dedicados y tienen poco tiempo y dedican mucho de ese poco tiempo para Dios, para la iglesia. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos a la familia? Ese es el primer programa de discipulado. Mañana en la tarde, 4 de la tarde, vamos a tener acá al pastor Rigachi para hablar sobre un programa de discipulado que es para todos. Pero no sé lo que él va a mencionar. Claro. Pero yo creo que debe comenzar en el hogar. Porque nuestra primer responsabilidad Nuestra familia. no es la iglesia.
nuestra primera responsabilidad es la familia. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos, porque los hijos, y si quieres haga la prueba, pero yo sé que los padres ya lo han visto, los hijos no hacen lo que nosotros les digamos que hagan. Ellos hacen lo que ven que nosotros hacemos. Totalmente. Entonces, así era el método de Cristo. Hace un rato el pastor Irving mencionaba, el método de Cristo no falla. Jesús no se sentaba en un aula para enseñar un programa de discipulado y dar asignaciones y tareas para... Eso está bien como aprendizaje, como académico, claro. Pero el mejor programa de discipulado es el método de Cristo, es con la vida diaria. Jesús no tenía dónde dormir. Él vivía con los discípulos. Totalmente. Creo que aquí yo tomara un espacio, pastor, hermanos, pues para promocionar que mañana es un momento muy bonito para aplicar lo que estamos aprendiendo hoy, porque es correcto. El sábado joven, más que ser un sábado joven, y aquí voy a sacar una de las conversaciones que tuvimos en nuestra junta, pastor, es un sábado familiar. Miren, a nosotros nos tocó la responsabilidad de la escuela sabática y vamos a tener el privilegio de tener a un padre y a su hijo, el hermano Celio y su hijo y yo en el panel. ¿Por qué? Porque queremos como iglesia enfocarnos en que en vez de ser un sábado joven, de que los hermanos dicen, bueno, descanso, nos vamos. No, vamos a inculcar la familia, el discipulado dentro de la familia, y van a ver, queridos hermanos, que cuando uno domina el discipulado dentro de la familia, el discipulado por fuera de la familia va a ser algo automático. Va a ser un estilo de vida, va a ser algo sin esfuerzo, porque así Dios lo puso. Ese es el crecimiento natural. Totalmente. Si lo sé hacer en la casa, me va a salir solo hacerlo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, en la escuela, porque ya lo estoy practicando y manteniendo esas amistades. Ellos van a saber quién soy yo y me van a preguntar. Y me encanta ver los testimonios de los hermanos que cuentan acá su historia, que nos dicen. El otro día una de nuestras hermanas que se bautizó nos decía, yo pues mi plan no era bautizarme, pero yo fui recibida con tanto amor en esta iglesia que dije, yo quiero ser parte de esta familia. Entonces, de eso se trata. Ese es el discipulado, donde nosotros a veces sin darnos cuenta estamos influyendo en las vidas de otras personas o inspirándolas para tomar decisiones. Claro. Ese es el propósito de la iglesia. Una iglesia con propósito, fue todo este mes. Ahí está. Y creo que no hay manera mejor de cerrarlo que empezar teniendo un propósito en el hogar que se refleje en la iglesia. Pues yo creo que es un compromiso para todos nosotros, pero no solo para los padres, yo creo que para todos, ¿verdad? Porque pues el que no tiene hijos o ya sus hijos son grandes, ve, ya se fueron de la casa, pues todavía tenemos un compromiso o con ellos o con sobrinos o con vecinos o con nuestro compañero de trabajo. Lo importante es que Dios a todos nos pone un círculo de influencia, un círculo en el que cada uno, todos tenemos cierta influencia y nuestro testimonio entre ellos va a ser el discipulado que vamos a practicar para con ellos. Así que, pastores, una última palabra o frase de recomendación, de consejo para nuestros hermanos sobre este tema que hemos dialogado en esta noche. A ver, ¿cuál sería esa última palabra de consejo, de sugerencia, de recomendación para nuestros hermanos antes de despedirnos esta noche? ¿Quién comienza? Un consejo que les podría dar es, si tú conoces un joven, tocando el tema acerca de los jóvenes, que ves que no tiene un mentor, autonómbrate su mentor. Interesante. Y apóyalo. Si él te hace preguntas y tú no sabes, dile, mañana te traigo la respuesta. Y tú buscas. Y tú aprendes mucho más buscando y compartiendo. Cuando nosotros como jóvenes, todos en general que hemos sido jóvenes, cuando
hemos tenido un hermano en la iglesia que ha sido mentor, ha sido nuestro mentor, nosotros estamos súper bien. Pero si solamente venimos y no hay esa conexión con un hermano, que yo sé que ese hermano me va a decir, ¿cómo estás, Irvin? ¿Cómo te ha ido en la semana? Difícilmente el muchacho va a poder alcanzar a otros porque no lo ve eso normalmente en la iglesia. Entonces, cuando nosotros lo hacemos constantemente, es una bendición. Si tú te quieres echar al hombro unos 10, 15 jóvenes, que tú seas su mentor, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque el día de mañana, esos jóvenes, cuando se casen y tengan a sus hijos, los van a presentar a ustedes como su tío, como quien le ayudó a permanecer en la iglesia. Amén. Ese sería mi consejo. Gracias, pastor. Muy Gracias, bueno. pastor. Pues terminando, el consejo que yo tendría para la iglesia, hablando un poco general del tema que tuvimos este mes, es que ustedes, queridos hermanos, todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, le pertenecemos a Dios y hoy le pertenecemos a un cuerpo de Cristo. Amén. Si usted en algún momento se ha sentido sin identidad, un poco sin propósito, perdido en la vida, que no sabe para dónde va, ni a dónde se dirige, ni qué es lo que su vida tiene que dar para fruto, yo le quiero llamar la atención a que si usted entiende el propósito de la iglesia, usted va a entender el propósito de su vida. El propósito de la iglesia está totalmente, íntimamente ligado al propósito que usted le va a dar a su vida, porque no es un propósito temporal. No son un propósito como en este mundo que te dan a los 59 y medio para que puedas sacar tu fondo de retiro. Es un propósito que vas a empezar hoy y que no se va a cumplir nunca porque vas a ir por la eternidad y va a ser tu identidad. Si te sientes sin identidad, sin propósito, sin rumbo, ponte a investigar más seriamente este tema. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestra razón de existir? ¿Cuál fue nuestro nacimiento? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta? Y vas a ver que eso te va a llevar automáticamente a otorgarle un propósito hermosísimo a tu vida, un propósito para la eternidad. Excelente. Amén. Así que de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo personal. Totalmente. Pastores, les agradezco mucho su compañía esta noche, sus consejos. Gloria a Dios. Yo creo que nos han ayudado mucho a cada uno de nosotros a aclarar cuál es el propósito de la iglesia y cómo yo puedo ser parte de ese propósito, qué ideas puedo utilizar y cómo yo puedo poner en práctica el discipulado como parte del crecimiento o desarrollo natural de la iglesia. Dios permita que de esa manera podamos nosotros crecer personalmente, hacer nuevos discípulos y alcanzar a muchas almas para hacer avanzar y crecer el reino de Cristo. Y así que Cristo venga pronto. Amén. Amén.